Hola, buenos días. De nuevo su amiga Betty Stangelini de la Casa de Oración J-Hub. Y esta mañana tenemos aquí también una invitada, una amiga muy querida. Ella sirve también en la Casa de Oración y es Lupita Aro. Gracias, hermana. Muy contenta de estar aquí y sobre todo el tema que vamos a hablar. Entonces, pues gracias por la invitación. Israel. Así que quédese aquí con nosotros. Si tiene una petición de oración, por favor, no dude, llámenos al 915-532-8518. 532-8518 y llámenos con su petición de oración. Queremos orar por usted. Bueno, seguimos hablando de Israel. Estamos concientizándonos, ¿verdad? Por así decirlo, para muchos puede ser un poquito nuevo, para otros no, ya estamos familiarizados, que la iglesia es la esperanza, por así decirlo, el aliado, o debe ser el aliado de Israel. Cuando todo el mundo se torna en contra de Israel, que ahorita estamos viendo cómo se levanta el antisemitismo en contra de Israel, la iglesia debe levantarse como su aliado. Y le doy gracias a Grace Rendall, a todo su equipo increíble de aquí de Canal 38. Ellos ellos oyeron de Dios el tema para este mes y estamos hablando en los diferentes programas y horarios en inglés, en español, sobre Israel, para que oigamos el corazón de Dios. Gracias Grace Rendall, gracias equipo de Canal 38 por el increíble trabajo que hacen por la comunidad. No nada más del Paso, están en Wyoming y están en otras partes, de hecho en todo el mundo, ¿verdad? Donde quiera que se sintonice a través del internet, Canal 38, KSI. Bueno, pues hoy vamos a hablar del tabernáculo de David en Israel. Y todos estamos familiarizados con el tabernáculo de Moisés, pero también vamos a hablar hoy del tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David, aunque ahorita en día en Israel no está tal cosa como tabernáculo como fue el de David en aquellos siglos, ¿verdad? Antes de Cristo. Pero el tabernáculo de David tiene una proporción espiritual mundial, internacional, va más allá de este realmo natural hasta los cielos. Y vamos a explicar por qué. Para eso vamos a hablar un poquito de David. Todos sabemos el rey David, ¿verdad? Era el hijo más pequeño de Isaí, era el hijo que se le asignó cuidar las ovejitas de su padre, y él normalmente no estaba en su casa y era un jovencito, sino él, por así decirlo, se la pasaba ya en los campos cercanos de donde su padre vivía y cuidaba las ovejas. ¿Qué hace un pastor cuidando las ovejas todo el día y toda la noche? Pues dice usted, pues no hace nada más que estar ahí sentado. No, sí hace mucho. De hecho, defendió su rebaño cuando venía el león, cuando venía el oso, y aún los mató para defender a sus ovejas. Dios le fue enseñando lo que es el rol de un pastor hacia sus ovejas y un amor por las ovejas. Porque cuando viene el lobo, cuando viene el oso, no huye el pastor, sino se enfrenta a aquella amenaza por sus ovejas. Y no diga usted, ay, pues mi pastor, no, usted también. Todo creyente es como un pastor, tiene bajo usted a alguien a quien cuidar. Puede ser su hermano en la iglesia, su familia, sus hijos, su esposa, que debe de salir, como dicen, al quite, ¿verdad? Si anda por ahí merodeando un lobo o un oso, como David lo hizo cuando cuidaba las ovejas. Pero lo más importante que Dios le enseñó a David fue él pudo ver en ese tiempo de soledad. Usted no tiene idea de lo que es estar en la soledad de un desierto o de los prados aquellos donde David apacentaba las ovejas. Es una soledad total. De noche ve usted el estrellato, no es como aquí cuando sale uno de su casa y ve afuera, sino en la noche allá en Israel o simplemente en el campo, en el desierto. Las estrellas son un espectáculo increíble. Y ahí Dios enamoró a David. Lo enamoró. David se enamoró de Dios de tal manera que todo lo que él quería era adorarlo. Y conforme él buscaba a Dios, Dios le empezó a dar más y más. ¿Y sabe qué le dio Dios a David? Pero así como a David, Dios quiere y quiso dárselo a todo su pueblo, que lo amara a él, que no adulterara con ídolos, que no siguiera los Baales, que lo amara a él, al único Dios verdadero. Y este David, este chiquillo, porque era un jovencito, pudo ver
el espectáculo, por así decirlo, en visión de lo que pasaba en el cielo. Y él se dio cuenta que en el cielo, y esto nos lo habla, más adelante lo vamos a ver, en Apocalipsis 4 y 5 nos describe el trono de Dios. Habla del trono, del lago de cristal, de los ángeles, de las criaturas, pero habla de un elemento que está en el cielo día y noche por los siglos de los siglos, que es la adoración a Dios. Y cuando David puede ver, porque a Dios le plació, acuérdense que Dios a sus amigos les enseña cosas que el resto de la gente no ve. Dios enseña sus secretos, Dios enseña lo más íntimo de Él, como es su trono. ¿Quién ve el trono de Dios? Bueno, lo veo a través de la Escritura, pero ¿quién ve el trono de Dios? ¿Quién ve qué realmente está pasando allá? ¿Quién ve cómo es? Juan lo vio y lo describe en Apocalipsis, pero la intimidad con Dios nos enseña eso. Bueno, David ve el trono, se da cuenta que hay adoración día y noche y él anhela replicar esto. Ahora, acuérdense que el pueblo de Israel tenía como un símbolo, ¿verdad?, vivo ahí presente, como la presencia de Dios era el arca de la alianza. Donde estaba el arca de la alianza era la presencia de Dios, pero el arca de la alianza se la había robado los filisteos. Y David desde jovencito sabía que el arca ya no estaba en Israel, sabía que el arca la habían tenido los enemigos y él añoraba traer el arca. Él añoraba adorar a Dios ahí en la presencia de Dios, que era el arca de la alianza. Y quiero compartir un versículo, es un salmo que David hizo, y es el Salmo 27:4. Si tiene su Biblia, anótelo. Salmo 27:4, y dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que David decía dice, una cosa he demandado de Jehová, o sea, no le pido nada, ni riqueza, ni gloria, ni nada. Dice, lo único que le pido a Dios, lo único que demando de Él, es que me permita estar en su casa. Dice, es que para contemplar la hermosura de Dios, fíjese lo que dice contemplar, es nomás estar en la presencia del amado. ¿Hace usted eso? Ora, pero no nomás de pedir, ay Señor, dame esto, dame lo otro, un trabajo para mi marido, un trabajo para mi hijo, que salga bien en sus... No nomás para pedir, nada más para contemplar la hermosura de Jehová. A ese punto David aprendió a amar a Dios. A ese punto Dios lo adoró para que él supiera y se lo dijera a todo el mundo. Y ahora lo leemos en los Salmos. Nada más para admirar, dice, la belleza de Jehová, la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Inquirir es preguntar. Usted le pregunta a Dios cada día, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Guía mis pasos. Debo tomar esta decisión. Le pregunta a usted a Dios, inquire, como dice inquirir, no sé cómo se conjuga inquirir en el templo, es decir, inquirir en su presencia. Eso Dios se lo dio a David para la enseñanza de todo el pueblo de Israel y posteriormente para nosotros. Lupita tenía un salmo que nos quería compartir, ¿verdad? Dice la palabra en el Salmo 22:3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y cuando estaba leyendo este salmo, yo lo podría traducir a este tiempo. Tú que habitas entre tus hijos, tú que habitas entre tu pueblo, tú que habitas en tu iglesia, tú que habitas en la congregación de los santos. Porque todo lo antiguo viene a reflejarse en lo presente. Dice su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando estamos leyendo sobre el tabernáculo de David, no era únicamente de David, ahora es tabernáculo de nosotros. Y lo podemos aplicar, porque no solamente Dios cuando nos salva, nos salvó para redimirnos, para perdonarnos, pero Él también nos salvó para estar en adoración continua. Y pues gracias a Dios por esto. Y dice, cuando David sueña con el pueblo de Israel, que alabe a Dios, pues Él habita en medio de las alabanzas, en su búsqueda desesperada, Dios le da la habilidad de hacer instrumentos musicales, arpas, salterio, panderetas, címbalos, flautas y otros instrumentos musicales además de la flauta.
Y esos instrumentos los tenemos ahora. Por eso cuando la gente llega al templo, a la iglesia, y está esa alabanza y esa adoración con la presencia de Dios, Dios toca la vida de las personas. Y eso es como grandioso, hermana. Como Dios nos habla de que seamos adoradores. Así es. Seamos adoradores, Lupita, tú lo has dicho. Eres tú un adorador. No tienes que ser músico, que le cantes al Señor. Y vamos a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con Israel? Acuérdense que Dios eligió a Israel. No eligió a Egipto o a Siria o no eligió a ninguna otra nación de la tierra. Dios eligió el pueblo de Israel. Él creó, por así decirlo, el pueblo de Israel cuando le habló a Abraham. Entonces, a través de Israel somos nosotros, la iglesia, bendecidos. Por eso es importante apoyar a Israel, por eso es importante estar con ellos. Al final de los tiempos, Israel va a venir a reconocer a Jesucristo como su Mesías y lo va a invitar a Jerusalén a que reine en Jerusalén como su Mesías, como su rey y como su Dios. Y nosotros tenemos que facilitar eso, porque si ahorita nos unimos al enemigo, como están ahorita las naciones de la tierra votando que se divida Israel y que le den una porción a Palestina y otra a Israel, si nosotros nos unimos con el enemigo, el único plan del enemigo es que esto no ocurra. Y somos bendecidos por el pueblo de Israel, fuimos injertados. No somos nosotros la rama. Digo, somos la rama, no somos el árbol. El árbol sigue siendo Israel. Así que tú y yo tenemos que apoyar a Israel, orar por Israel, amar a Israel. Bueno, y si tú necesitas oración, por cierto, llámanos 915-532-8518. 915-532-8518. Bueno, regresando, ¿verdad?, con la adoración, porque todo esto ocurrió en Israel, ¿eh? No nos salgamos del contexto, en Israel. Y David, déjenme decirles, bueno, vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento, vamos a Apocalipsis. Lo que vio David, a través de muchos salmos, en muchos pasajes, él tiene visiones del futuro, tiene visiones del cielo, tiene visiones que ningún hombre vio, que los vio David. Y como les decía, él vio el trono, cómo estaba el trono, cómo estaban los cuatro seres vivientes, día y noche adorándolo, diciendo santo, 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 por los siglos de los siglos, no se cansa. Entonces, imagínate, si Dios vive en medio de alabanza, ahí en su trono, donde Cristo está sentado a su derecha, como dice la palabra. Entonces, cuando tú y yo oramos y decimos, sea hecho en la tierra, como es en el cielo, así es en la tierra, cuando oramos el Padre Nuestro. Y cuando tú dices, como es en el cielo, sea en la tierra, ¿cómo es en el cielo? Para que sea en la tierra. Pues uno de los elementos, el más importante, es el trono de Dios. Y si quieren, vamos a Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5, 8, vamos a leerlo en la palabra. Esto es lo que David vio y esto es lo que dice la palabra. Está hablando de que vino un ángel, ¿verdad? Y tiene un libro en su mano derecha, pero está escribiendo el escenario, por así decirlo, en el cielo. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, hay cuatro seres vivientes, son los que están siempre diciendo santo, santo, santo. Dice, y los 24 ancianos, hay 24 ancianos alrededor del trono, siempre, día y noche. Dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Imagínense un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lo que vio David dijo, wow, hay 24 ancianos. Y cada anciano se postra delante de Dios. De hecho, más adelante dice, se quitan las coronas. Es decir, ellos no son nada. Ellos ponen todo lo que tienen, todo lo que son. Quitan sus coronas, las ponen a los pies de Dios, ¿verdad? De Cristo. Pero dice que cada anciano de los 24 tenían un arpa. El arpa simboliza el instrumento musical. Si el Apocalipsis se hubiera escrito en estos tiempos, seguramente diría, y cada uno tenía su guitarra, que es el instrumento que uno toca para adorar a Dios. En ese tiempo era el arpa. Dice, cada uno tenía el arpa. Entonces son dos elementos los que vio David. El arpa, o sea, el instrumento musical. Si es instrumento musical, ni modo que es para que esté de adorno. Mira qué lindo se ve este florero, esta arpa. Es para cantar, para tocar. Y el otro elemento era una copa. Dice, con incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, que cuando tú y yo oramos,
tu oración, mi oración, de alguna manera, ¡pling!, cae en una de las copas de los 24 ancianos, en una de las copas. ¿En cuál? No sé en cuál, en una. Y dice que esos ancianos están constantemente presentándosela a Dios. Y es tu oración, la oración de los santos. Así que cuando tú nos llames para la línea de oración y oremos por tu petición, 532-85-18, por cierto, o cuando oramos en la casa de oración, o cuando oras en tu iglesia, esas oraciones suben como un incienso. Y cuando tú ya termina el culto o el servicio de oración, te vas a tu casa, se te olvida, estás haciendo comida, qué sé yo, te vas al trabajo, ahí hay un anciano que tiene tu oración y ese incienso sube y lo está presentando constantemente a Dios. ¿Qué tiene que ver esto? David vio algo que antes no se hacía. Sí se oraba siempre, se pedía perdón por los pecados, desde Moisés, ¿verdad? Hacían sacrificios, mataban bueyes, ovejas, etcétera. Pero cuando David ve esto, la pasión de David es hacer eso, pero aquí en la tierra. Dice, yo quiero hacer eso aquí en la tierra. Y bueno, es una larga historia, lo vamos a hacer muy chiquita para comprender. Número uno, la importancia de Israel. Por cierto, ¿sabe usted que en Israel hay varias casas de oración? Pero hay una casa de oración, yo viví ahí, por cierto, en Jerusalén, viví un tiempo, serví en la casa de oración, lo sé de primera mano, no nomás fui a visitar como un lugar turístico. Hoy en día tienen ya casi 20 años una casa de oración en mero Jerusalén, donde están 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo que se hace ahí es una réplica de lo que David comenzó a hacer en su tabernáculo, que es la adoración. 24 horas al día y noche, hay adoración con cantos y oración, que es lo que los ancianos tenían, el arpa y la copa, la adoración y la oración. Regresándonos a David, es muy interesante lo que hizo David. Vamos a irnos un poquito más adelante. David como rey. Pasan ya muchos años, finalmente David es rey, y cuando él es rey, una de las primeras cosas que él quiere hacer es que él quiere hacerle al Señor una casa, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no, tienes mucha sangre en tus manos, la va a hacer tu hijo Salomón. Pero David lo que quiere es ir por el arca de la alianza y traerla a Israel, traerla a Jerusalén, a Jerusalén específicamente. Entonces David junta a todos sus generales, van por el arca, no tenemos mucho tiempo para describirlo, pero traen finalmente el arca. ¿Y sabe una cosa? Finalmente trae el arca a un tabernáculo abierto. No es un tabernáculo con cortinas, no es un tabernáculo como el de Moisés, donde nadie podía entrar. No es un tabernáculo como fue después el templo, donde nadie podía entrar, nadie podía ver el arca. David trae el arca, la pone en medio de un arca, de una tienda, y entonces todo el pueblo está alrededor, y David asigna por familias. La familia Aro de tal a tal hora, la familia Martínez de tal a tal hora, la familia Rodríguez de tal a tal hora, y hace un horario de que cada familia va a estar adorando a Dios con todos los instrumentos que él hizo. Él manda hacer muchos instrumentos para que 24 horas al día, 7 días a la semana, estén adorando a Dios. Y ahora yo te digo, Israel está preparándose para construir el templo, pero hay un remanente pequeño en Israel, los judíos mesiánicos, iglesias que hay en Jerusalén, en Israel, donde están adorando a Dios y llamando, orando para que el Mesías venga pronto, para que los tiempos que van a venir, los últimos tiempos, se den y pueda finalmente Cristo regresar a Jerusalén a reinar. Pero Lupita tenía algo más que nos querías compartir, ¿verdad? Sí, yo les quería compartir lo que venía a ser un tabernáculo, como dijo usted. Es una tienda de reunión, es una carpa, es un lugar portátil, pero sí hay una diferencia del tabernáculo cuando habla en Éxodo del tabernáculo de Moisés, ahora el tabernáculo de David. Y dice la palabra que en 2 Samuel 6:14, que a los 3 meses David se da cuenta que Obed-Edom ha prosperado y manda traer otra vez el arca. Dice que esta vez sí lo hace bien. Los levitas transportan el arca de la alianza porque solamente ellos la podían tocar, ellos solamente la podían transportar. Y dice que la traen a la casa de Obed-Edom, a Jerusalén, sobre sus hombros.
usando varas y siguiendo las instrucciones del Señor a través de Moisés. Y dice la palabra ahí en 2 de Samuel que David iba danzando y danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con el efod de lino. Entonces, esto nos habla del gozo, de la alegría de David al saber que iba a regresar el arca. Sí. Gracias, Así Dios. es, qué hermoso, ¿verdad? Esa palabra, qué preciosa. Iba David danzando con todas sus fuerzas, porque el arca finalmente regresaba a Jerusalén. Y ahorita dicen, ¿verdad? Pues muchas noticias, aunque no se ha hecho público, que ya en Israel encontraron el arca, que ya la tienen ahí pues los rabinos, ¿verdad? Las autoridades religiosas de Israel. En cualquier momento que se haga público, sabemos que ya Dios está poniendo de nuevo las piezas como en el tabernáculo de David, más el elemento de la adoración. Pero mientras Israel viene, porque Israel aún está esperando su Mesías, aún está esperando que venga el Mesías, no saben que Cristo es el Mesías y que ya vino. Nuestro trabajo como iglesia es orar por Israel, porque eventualmente, y está escrito, todo Israel va a ser salvo, así lo dice el Señor a través de sus profetas. Todo Israel será salvo y tú y yo tenemos que ser parte de ello, no rechazándolos, no criticándolos, no estando en su contra, no uniéndonos contra las naciones malvadas que vienen en contra de Israel, sino apoyándolos, orando para que Israel sea salvo. Pues los judíos ahorita que están esperando que llegue su Mesías, en realidad Dios los está preparando y está dando oportunidad a nosotros como gentiles de venir más y más a Cristo, porque hay muchos que aún no vienen a Cristo, aún no son salvos. Dios nos está abriendo tenemos esa puerta abierta de oportunidad, porque una vez que el Señor llame a su pueblo judío y ya pase todo lo del anticristo, etcétera, etcétera, pues ya no va a haber tiempo, el tiempo es ahorita. Pero dentro de tus oraciones, así como oras por tu esposo, tus hijos, un trabajo, etcétera, etcétera, tus finanzas, tu salud, no olvides orar por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está preparándose también. El templo va a ser construido. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a ser reconstruido, que es el requisito, por así decir, ¿verdad? Y el tiempo en que el Señor regrese. La adoración que ahorita está en todo el mundo, espero, ¿verdad? Que sea una adoración, la adoración genuina, la adoración a Dios, no a mí, o sea, al hombre, sino a Dios. También Israel está preparándose. Hay muchas sinagogas judío-mesiánicas, es decir, que ya reconocen a Jesucristo como el Mesías en todo Israel. Y el tabernáculo de David, que es la adoración constante, pues es lo que estamos ahorita, en lo que estamos ahorita. Por cierto, para mis amigos de Ciudad Juárez, el 10 y 11 de octubre en Ciudad Juárez vamos a tener un tabernáculo que son por 24 horas. Vamos a rentar una tienda de campaña como las de bodas, o sea, como pues una representación del tabernáculo de David. Y 24 iglesias van a tomar 1 hora cada iglesia para estar adorando al Señor día y noche por 24 horas. En la iglesia Centro Vida, por ahí vamos a estar poniendo más información. La iglesia Centro Vida en Ciudad Juárez, ahí vamos a poner la carpa, vamos a tener el tabernáculo de adoración por 24 horas, para que si tú oyes esta noticia, pues por favor ve y vamos a sumarnos a eso. Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo, pero sí quiero comentarlos. ¿Quieres leer, Lupita, Isaías 62 del 6 al 7? Sí, dice, sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis ni deis tregua hasta que se restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. O sea, siempre la palabra de Dios hablándonos de no callar ni de día ni de noche, en alabar todo el día. Así es. Y fíjese usted lo que dice la palabra. Anótelo, ese es Isaías 62, al 7. Dice, y no deis tregua, o sea, no descanséis hasta que hasta que ponga, dice, a
hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Si el Señor dice hasta que yo ponga a Jerusalén por alabanza de la tierra, ¿no cree que es importante que usted y yo seamos socios con Dios en pedir porque Jerusalén sea restablecida y sea alabanza para la tierra? No un lugar de odio donde todo el mundo está odiando a Israel, donde todo el mundo está odiando a Jerusalén, donde todo el mundo quiere aliarse la ONU. ¿Quién es la ONU para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Y quieren dividir Israel. No, no, Señor. Hay alguien más arriba de la ONU. Y es el Señor que dice, se restablezca Jerusalén hasta que sea alabanza en toda la tierra. Vamos a orar. Vamos a orar, pongas la mano en su corazón y vamos a decirle, Señor Jesús, aquí está mi corazón, Señor. Yo lo abro para recibirte como mi único Señor y mi único Salvador. Yo te reconozco, Jesucristo, mi Mesías, mi Dios, mi Rey, y te entrego mi vida y perdona todos mis pecados para que yo pueda ser reconciliada contigo y pueda ser hecha tu hija, mi Señor y mi Dios. Ahora te entrego mi corazón para que tú pongas en mí, dígale, pon en mí amor por Israel. Pon en mí el ser una voz pro Israel. Pon en mí el amar Jerusalén como tú amas Jerusalén. Y Señor, te entrego a mi familia, mis finanzas, nuestra salud, para que todos te conozcamos, te sirvamos y tu nombre sea glorificado y tu nombre sea alabado en toda la tierra. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Con esto terminamos el programa, nos vemos la semana que entra, el viernes que entra, y pues seguiremos hablando ya para cerrar el mes, seguiremos hablando de Israel. Dios les bendiga. Este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana. Cuando nos venimos de Honduras, Jenny estaba estudiando y llegó aquí también con esa ilusión de seguir adelante. Trató de estudiar, no la aceptaron porque había pasado la edad que requería para entrar a la high school. Se dedicó a trabajar y tuvo a su bebé. De repente miré un flyer donde decía termine su high school y en letras grandes español. Dije yo, ¿será posible? Fui, me inscribí a la escuela y al llegar al salón y mirar la ayuda que los maestros le dan a los alumnos, dije yo, definitivamente hoy sí terminaré mi meta. Yo estoy muy orgullosa porque sí luchó por sacar su diploma. Los sacrificios que mi mamá ha hecho ha valido la pena y me motiva más a mí a querer ser como mi mamá es. La educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mi hija. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org.